Queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión con los medios de contacto que ya todos ustedes conocen, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, para que puedan interactuar con ustedes. En este momento la transmisión es en vivo, los chats están abiertos para que nos hagan favor de dejar dudas, comentarios, sugerencias o participar con nosotros en el programa. Hasta España, saludos a quien sigue los audios por ivox.com, muy gentiles por todos sus comentarios. Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo están por allá ustedes? Pues también bien, aquí continuamos con el confinamiento, nada más nos venimos a presentar a la estación para realizar los programas de Señales Ocultas y Testimonios, pero todos bien, ingeniero, gracias. Y allá en casa esperamos que también todos, al igual que las personas que nos miran. Sí, así es, qué bueno que estamos todavía todos bien. Qué bueno. Oiga, el tema del día de hoy, la segunda parte de los protocolos de los sabios de Sion, ¿verdad? Sí, así es, correcto, así es. Ingeniero, pues yo le cedo los micrófonos, nada más lo interrumpo para cuando usted me indique que termina el punto a tratar y le comento lo que le escriben en las redes sociales. Muchísimas gracias, pues muy buenas tardes, estimados oyentes. Miren, este día vamos a hacer una continuación del programa anterior. Este va a ser un programa un poco más rico que el anterior. Y continuando con el tema de los protocolos de los sabios de sesión, y veremos en la parte de siguiendo con la autenticidad de los protocolos, ya habíamos visto una primera persona que decía Julius Evola. Ahora vamos a ver la autenticidad de los protocolos según David Livingstone, y vamos a ver también según análisis de Norman Cohn. Eso es lo que en principio vamos a estar viendo. Bien, pues no sé si ya nos vamos en... Problema. Sin ningún problema. Permítame tantito. Ahora bien, entonces decíamos, Cristian, si me haces favor entonces de la primera imagen. Correctísimo, gracias. Buenas tardes, estimados oyentes. Buenas noches, amigos. Vamos a empezar este programa. Entonces, vamos a ver la autenticidad de los protocolos de los sabios de Sion según David Livingstone. Este material lo tomé del artículo Revelación del Método, que lo detecté en el sitio editorial stretcher.blogspot.com. De ahí fue donde tomé gran parte de ese tema. La diseminación de los protocolos es parte de una estrategia atrevida y engañosa que ha sido mencionada como revelación del método. Eso es lo que nos señala el David Livingstone. Bien, entonces entrando en tema. Siguiendo la percepción de los judíos declarada en los protocolos, Theodor Herzl escribió: los judíos ricos controlan el mundo. En sus manos está el destino de gobiernos y naciones. Ellos ponen a los gobiernos unos contra otros, y por su decreto los gobiernos hacen la paz. Cuando los judíos ricos tocan la música, las naciones y los gobernantes bailan. De una u otra forma, ellos se enriquecen. Como lo ha detallado David Livingstone en su libro Black Terror, White Soldiers, la aparición de los protocolos estuvo asociada con las actividades ocultas del rito Memphis Mizraim de la masonería. Las dos tradiciones de la masonería egipcia fueron fundidas en un solo rito de Memphis Mizraim bajo la influencia de Giuseppe Garibaldi, de la sociedad secreta italiana Los Carbonari. ¿Me puedes poner la segunda imagen, por favor? Sí, ya está. Bien, los protocolos fueron publicados primeramente en 1905, o sea, hace 115 años, por el profesor Serge Nilus, un funcionario del Ministerio de Religiones Extranjeras en Moscú.
A Nilus le había proporcionado una copia original una mujer llamada Juliana Glinka, que tenía vínculos con la inteligencia rusa en París y que era discípula de H.P. Blavatsky, la célebre mística rusa. Él, o sea, Serge Nilus, afirmó haber recibido su copia en 1901 por medio de un conocido suyo, quien le aseguró que era una traducción fiel de los documentos originales, los que una mujer había robado de uno de los líderes más altos y más influyentes de los masones en una reunión secreta en algún lugar de Francia. Nilus más tarde afirmó en el año de 1917 haberse enterado por fuentes autorizadas de que los protocolos eran un plan estratégico presentado por Theodor Herzl, recordemos que él es el padre del sionismo, al primer congreso sionista sostenido en 1897 en Basilea, Suiza. Víctor Marsden, corresponsal ruso para The London Morning Post, tradujo los protocolos al inglés en 1920. Ellos fueron ampliamente aceptados como genuinos por un gran segmento de diplomáticos y estadistas eminentes. El Times de Londres pidió una investigación imparcial. El Morning Post, el periódico de Marsden, publicó 23 artículos que hablaban de los protocolos y del papel de los judíos en los asuntos mundiales y también pidió una investigación. Lord Sydenham, un ávido promotor de los protocolos, escribiendo en El Espectador, comentó como muchos otros también pidió una investigación acerca de sus orígenes. En agosto de 1921, el Times publicó un artículo de su reportero en Constantinopla, Philip Graves, que afirmaba haber determinado que los protocolos eran una falsificación. Graves dijo haber encontrado a un terrateniente ruso blanco en 1921, mencionado solo como el señor X, que tenía vínculos con la Ucrania, o sea, con el servicio secreto ruso, en Constantinopla, y quien le dijo que él sabía que los protocolos eran un plagio de un antiguo raro libro francés. Sospechosamente, según su biógrafo Peter Gross, era Allen Dulles, un presidente del CFR, que más tarde llegaría a ser el jefe más famoso de la CIA y que cultivaba lazos íntimos con los nacionalsocialistas, quien estaba en Constantinopla desarrollando relaciones en las estructuras políticas post-otomanas y quien descubrió la fuente proporcionada a The Times. Por otro lado, la Orden de Sion era el brazo secreto de la élite de la orden de estilo masónico, Alliance Israelite Universal, fundada en 1860 por Benjamin Disraeli, el primer ministro judío de Inglaterra, cuyo brazo estadounidense era la B'nai B'rith, que es una organización paralela a la masonería regular, cuya afiliación está exclusivamente reservada a los ciudadanos de origen judío. Fíjense cómo hasta aquí, de lo que les llevo manifestado, solo se trata de cuestiones de me parece, me dicen, me dijeron, cosas de esas, ¿no? Y donde intervienen órdenes secretas como el Orden de Sion, como la B'nai B'rith, en fin, son puras cuestiones secretas. Bien. Teléfono descompuesto. Ande usted. Entonces, de aquí vamos a empezar a tratar de dilucidar algo. La Alliance Israelite Universal fue fundada en 1860 por Benjamin Disraeli, el primer ministro judío de Inglaterra, así como por Moses Montefiore, Adolf Kremux, el Consejo Supremo de la Orden de Mizraim y el gran maestro de la masonería del rito escocés. Creemos que fue el protector de Maurice Joly, autor en 1864 del Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Si me quieres poner la imagen que tengo marcada como número 7.
Por favor, Chris. Bien, entonces, aquí decíamos que este señor de la Benjamin Disraeli, fue el protector de Maurice Joly, quien fue el autor en 1864 del diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. En la imagen que nos hizo favor de poner nuestro estimado productor, vemos la portada de ese libro, y ahí se encuentra la foto de Maurice Joly y abajo el nombre o el título del libro, que es Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Bien, entonces Joly era judío y él era un masón de toda la vida y un miembro del rito de Mizraim. Su libro era un ataque contra las ambiciones políticas de Napoleón III, que, representado por Maquiavelo, conspira para gobernar el mundo. Joly fue encarcelado en Francia durante 15 meses como un resultado directo de la publicación de este libro. Escribiendo en The Times, Graves compartió lo que él pensaba que eran numerosos paralelos con dicha obra, lo que lo llevó a concluir que gran parte de los protocolos era una paráfrasis, es decir, frases que expresan el mismo contenido, pero con diferente estructura sintáctica. Esos protocolos eran una paráfrasis del diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu de Maurice Joly. La BNI, fundada en 1843, es una organización secreta. Tiene su sede central en Washington, en la calle, el domicilio es 1640 Rhode Island Avenue en Newark, justo al lado de la Casa Blanca, proximidad que no es solamente física. Actualmente cuenta con algo más de 600,000 afiliados distribuidos por 47 países del globo, y en su cúspide se aglutina lo más selecto de la oligarquía judía mundial. Al igual que la masonería regular, la B'nai B'rith se presenta como una organización filosófica y filantrópica dedicada a la consecución de los consabidos enunciados humanistas, y también, al igual que la primera, su labor fundamental se desarrolla en el campo de la influencia política y social. El hecho de que esta logia haya sido desde su creación el más eficiente puntal del movimiento sionista constituye una buena muestra de esa actividad. La B'nai B'rith International cuenta con varias sociedades filiales, así como una pléyade de organizaciones afines que se mueven en su órbita. También, sospechosamente, el de Joly estaba entre varios trabajos que aparecieron en los años fundamentales entre 1859 y 1869. Eso no fue mucho después de que las sociedades secretas se habían hecho sumamente activas y varios trabajos dirigidos contra los judíos y las sociedades secretas comenzaron a aparecer. Bien, aquí me gustaría darles un poquito de historia anterior, porque juega un papel muy importante. Si nos pones la siguiente imagen, que son las revoluciones de 1848. Bien, ahí en la imagen que nos hace favor de colocar el señor productor, encontramos las revoluciones de 1848. En ese año, casualmente, las revoluciones fueron movimientos de carácter político, sociales y nacionalistas. Dichas revoluciones se verificaron en los siguientes países: Francia, Austria, Italia, Alemania, Hungría, territorios marginales de zarismo como Moldavia, Valaquia, Transilvania y el sur de los Balcanes, seguido de las actividades de Mazzini y los Carbonarios, lo que condujo a la creación del Reino de Italia en 1861. El mismo Teodoro Herzl, fundador del sionismo, ha reconocido que los judíos, por un lado, constituyeron el cuerpo de los suboficiales de todos los movimientos revolucionarios y por otro lado empuñaron el terrible poder del oro.
Es decir, y quise traer a colación esto precisamente para que se vea cómo gran parte de la Europa estaba armó guerras revolucionarias, pero fíjese quiénes a final de cuentas ganaron, fueron los judíos, porque ellos les prestaban dinero para mantener esas guerras, tanto a los ganadores como a los perdedores. O sea, ellos no perdían, ellos siempre estaban ganando. Bien, eso es por lo que toca ese año y recuérdenlo. Entonces, las grandes revoluciones en Europa del año de 1848. Bien, continuamos con nuestro tema central. Nesta Webster, autora de Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos, notó que además de los paralelos encontrados por Graves, había dos trabajos adicionales que también pertenecían a ese periodo de tiempo. Uno era del programa del anarquista revolucionario y luciferino Mijail Bakunin, un masón del Gran Oriente, discípulo del fundador de los Illuminati, Adam Weishaupt, y un declarado satanista. Y el otro trabajo era del periodo de Jacques Chrétien-Joly de 1859, donde él reprodujo documentos de la Alta Bendita, un texto supuestamente producido por la más alta logia de los carbonarios italianos y escrito por el pequeño tigre, nombre en código para Giuseppe Mazzini, en el cual criticaba la dirigencia judía de las sociedades secretas. Nótese cómo ya desde tiempos tan antiguos ya había estos grupos de masones, ya había estos grupos de judíos masones. Dicho trabajo estaba principalmente dirigido contra los judíos de la Asociación Internacional de Trabajadores que Karl Marx había formado, consolidando a diversas sociedades secretas. Nesta Webster nombra posteriormente otro trabajo que apareció en 1869, titulado Los judíos, el judaísmo y la judeificación del pueblo cristiano, por Huguenot Desmuseux, con un énfasis particular en la Alliance Israelite Universal y la francmasonería universal, compartiendo una sola vida y animada por la misma alma. En el mismo año, tanto Desmuseux como Bakunin había descrito una filtración de información desde las sociedades secretas, es decir, desde los judeo-masones. Finalmente, en el último capítulo del libro de Huguenot Desmuseux, el Anticristo, sería un rey judío a quien todas las naciones aceptarían como salvador y gobernante de un gobierno de un mundo único, que es lo que dicen los protocolos de Sion. Los judíos levantarán a un hombre con un genio para la impostura política, un siniestro hechicero alrededor de quien las multitudes fanáticas se aglomerarían. Los judíos aclamarán a ese hombre como el Mesías, pero él será más que eso. Después de destruir la autoridad del cristianismo, él unirá a la humanidad en una gran hermandad universal y le otorgará una superabundancia de bienes materiales. Por esos grandes servicios, las naciones gentiles lo aceptarán y lo exaltarán y lo adorarán como un Dios. Recuerden que estos gentiles somos todos los que no somos judíos. Esos son los gentiles. El ganado, el goyim, el goy o goyim. Desmuseux también había reportado en Yeu que en diciembre de 1865 él había recibido una carta de un estadista alemán al respecto. Desde la recrudescencia revolucionaria de 1848, he tenido relaciones con un judío, quien por vanidad reveló el secreto de las sociedades seguras con las que él había estado asociado, y quien me advirtió con 8 o 10 días de antemano de todas las revoluciones que estaban a punto de estallar en algún punto de Europa. Nótese que esto viene a ser una confirmación del gran poder
y sobre todo poder económico que tienen esos grupos judeo-masónicos. A él se debe la firme convicción de que todos esos movimientos de pueblos oprimidos son ideados por media docena de individuos que dan sus órdenes a las sociedades secretas de toda Europa. Según Jeffrey Steinberg, la Orden de Sion, cuya mayor parte de su financiación provino de las casas bancarias de París y Londres, de Rothschild, Montefiore y Hirsch, formaban parte de una red subterránea de subversión encabezada por Lord Palmerston como patriarca del rito escocés de la masonería. Y vean nomás qué lindura de persona, ¿eh? Vean, los soldados irregulares de Palmerston, empleados en el tráfico ilegal de drogas, asesinatos y subversiones de quinta columna, es decir, que buscan la destrucción del orden establecido y de los principios, contra Estados Unidos en el periodo anterior y durante la Guerra Civil de 1861 a 1865. Estos señores son los antepasados directos de lo que es llamado ahora el crimen organizado. Estas son las triadas chinas o sociedades del cielo, la Orden de Sion y su derivado estadounidense, la B'nai B'rith, también llamada la Gran Logia Constitucional de la Orden de los Hijos del Pacto, como una rama reconocida del rito escocés para los judíos estadounidenses. La joven Italia, cuyo brazo siciliano de aplicación de la ley se hizo conocido como la mafia. La orden jesuita, basada en la decadente Austria de los Habsburgo, y las pandillas anarquistas lanzadoras de bombas de Mikhail Bakunin. Y cada otro habitante del inframundo político británico siguieron una cadena de comando que conducía por medio del rito escocés de la masonería directamente a Lord Palmerston y sus sucesores. Qué lindas personas, ¿no? Sí. Bien, eso es lo que pude entresacar de lo que nos dice David Livingstone según su método de revelación. Aquí prácticamente no llega a una conclusión concreta, simple y llanamente son una serie de dichos de me dijo una gente, me dijo esto otra gente, y de algunas sospechas de que, por ejemplo, el libro de Maurice Joly es plagiado y reeditado prácticamente como gran parte de los protocolos de Sion. Entonces, hasta aquí ni Julius Evola, ni este señor Livingstone, David Livingstone, nos dan alguna información respecto a si son fraudes o si son auténticos los protocolos de Sion. No se llega prácticamente a ninguna conclusión, además de que estuvieron metidos ahí una serie de gente como lo acabamos y de sociedades secretas como lo acabamos de ver. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna duda, queja o sugerencia o comentario, si hubiera. Le comento, ingeniero, mire, en los chats Marta Castañeda, hola, ¿qué tal? Mauro Sebastián Boselli Jr. dice, vamos, saludos desde San Francisco del Rincón, muchas gracias. Karina López, hola Karina, buenas noches. Erika Morales, gracias. Ernesto Margali, saludos, ingeniero Juan Ramón. Gracias. Ana de Alba, saludos Ana, cuídate. Pablo Centurión por acá anda también. Fidel Reyes, Ramón Fiori, López Gallegos, Felipe, Clara Muñoz en Facebook. Acá en YouTube Jairo Porras dice buenas noches desde Colombia, un abrazo hasta Colombia. Ernesto Martí dice buenas noches a todos y mucho ánimo. Sí, la verdad hace falta. Fulsi Man dice saludos desde Ecuador, siempre atento a la emisión, saludos ingeniero y equipo. Jorge Cruz, buenas noches, un fuerte abrazo desde Perú. Carlos Enrique, hola hasta Perú, también un abrazo. Son las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Hasta ahorita no tiene ningún comentario, pregunta, duda o sugerencia, ingeniero.
Correctísimo. Continuamos entonces con el Sí, tema, sí. y ese, vamos a ver la parte, esta es la dejé al último, a esta persona porque es la que nos da muchísima más luz al respecto. Entonces vamos a ver la autenticidad la autenticidad de los protocolos de los sabios de Sion, según el análisis de Norman Cohn. Esto data de 1966. Todo esto proviene del texto en Warrant for Genocide, que es el orden del genocidio o autorización para el genocidio. Se trata de un estudio académico sobre el mito de la conspiración de dominación mundial judía, especialmente como se evidencia en los fabricados protocolos de los ancianos de Sion. Bien, ¿me pones por favor la figura del señor Norman Conan, que es la siguiente imagen, Chris? Muchísimas gracias. En total, más de 100 pasajes, más de 160 pasajes en los protocolos, que totalizan 2/5 del texto entero, están claramente basados en pasajes de Joly, que es el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Es decir, este señor encuentra que prácticamente las 2/5 partes de los protocolos corresponden a diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, de Maurice Joly. En 9 de los capítulos, los préstamos equivalen a más de la mitad del texto. En algunos de ellos equivalen a 3/4 y en uno, el protocolo séptimo, a casi el texto entero. Además, con menos de una docena de excepciones, el orden de los pasajes tomados prestados es el mismo que en Joly, como si el adaptador hubiera trabajado con el diálogo mecánicamente, página por página, copiando directamente en sus protocolos a medida que procedía. Incluso la disposición de los capítulos es más o menos igual, correspondiendo los 24 capítulos de los protocolos aproximadamente con los 25 del diálogo. Solo hacia el final, donde predomina la profecía de la era mesiánica, el adaptador se permite alguna verdadera independencia de su modelo. Es de hecho un caso clarísimo de plagio y de falsificación, como uno bien podría esperar. De esa manera, si bien los protocolos pueden haber sido en parte plagiados de la obra de Joly, él puede a su vez haber sacado su información de alguna otra fuente. Joly también fue acusado de plagiar una populosa novela de Eugène Sue, Les Mystères de París, Los Misterios de París. Según Lord Alfred Douglas, en su revista Plain English en 1921, Joly era un judío y su nombre real era Moses Joel. Una acusación similar fue hecha por Kerry Bolton en los protocolos de Sion en su contexto, donde el verdadero nombre de Joly era Joseph Levy, y él era un masón de toda la vida y miembro del rito de Mizraim. Joly fue también un amigo de Víctor Hugo, y ambos fueron supuestos miembros de los Rosacruces. El trabajo de Joly también fue precedido por otro de los protegidos de Cremieux, Jacob Benedy, titulado Maquiavelo, Montesquieu y Rousseau. De Benedy también se ha afirmado que era un judío, un masón, un comunista y un amigo de Karl Marx. Es la logia Mizraim la que parece haber sido el origen de lo que finalmente llegó a ser el conocido como los protocolos. Reitero, es la logia Mizraim que parece haber sido de lo que finalmente llegó a ser conocido como los protocolos, cuando ellos surgieron de los círculos teosóficos en conexión con la inteligencia rusa en París. A mediados de los años 30, el testimonio ruso en el juicio de Berna, que recuerden que ese juicio de Berna lo habíamos ya comentado cuando analizamos lo que había investigado Julius Evola.
Bien, entonces ese juicio de Berna vinculó al jefe del Servicio de Seguridad ruso en París, Piotr Rachkovsky, con la aparición de los protocolos. Fue la venta de los protocolos en librerías por el Frente Nacional lo que condujo al proceso de Berna, un famoso juicio realizado en Berna, Suiza, entre 1933 y 1935. Esto provocó una sensación internacional. Los demandantes eran la Asociación Judía Suiza y la Comunidad Judía de Berna, que demandó al Bund National, tiene un nombre así muy como en alemán, dice Bund National Sozialistischer Eidgenossen, así se lee, entre paréntesis BNSE. Los demandados fueron financiados en su defensa por agentes nacional-socialistas trabajando para el gobierno alemán. Theodor Fritsch, del Frente Nacional, declaró genuinos a los protocolos y como habiendo sido producidos durante el primer Congreso sionista en Basilea. Y él citó lo que consideraba como el testimonio incriminatorio del rabino Marcus Ehrenpreis de la sinagoga de Estocolmo. Como lo ha reportado Víctor Marsten, Ehrenpreis debe haber dicho antes, en 1924, durante mucho tiempo he estado bien familiarizado con los contenidos de los protocolos. En realidad, durante muchos años, antes de que ellos fueran publicados alguna vez en la prensa cristiana. Eso fue lo que dijo Ehrenpreis. Los protocolos de los sabios de Sion no eran de hecho los protocolos originales en absoluto, sino un extracto comprimido de los mismos. De los 70 sabios de Sion, en cuanto al origen y la existencia de los protocolos originales, hay solo 10 hombres en el mundo entero que lo sepan. Ehrenpreis participó con el doctor Herzl en el primer congreso sionista que fue celebrado en Basilea en 1897. Herzl era la figura más prominente en el Congreso Mundial Judío. Herzl previó 20 años antes de que la experimentáramos, la revolución que trajo la Gran Guerra. Y él nos preparó para lo que iba a suceder. Él previó la partición de Turquía y que Inglaterra obtendría el control de Palestina. Podemos esperar importantes acontecimientos en el mundo. Eso fue lo que terminó diciendo Ehrenpreis. El experto antijudío Ulrich Fleischhauer afirmó que los protocolos eran genuinos, pero de autoría incierta, posiblemente compuestos por el autor judío Ahad Ha'am. Adam Ha'am era el seudónimo de Asher Zvi Hirsch Ginsberg, uno de los principales primeros pensadores sionistas que se decía que había sido miembro de la Alliance Israelite Universelle. La versión originalmente hebrea de Ginsberg fue supuestamente traducida al ruso y finalmente al francés para los miembros de la Alianza Israelita Universal y aprobada en una reunión secreta de la Binay Birrit que supuestamente tuvo lugar en 1897 durante el primer Congreso sionista en Basilea. Sin embargo, los expertos Arthur Baumgarten y C.A. Lusley declararon los protocolos como un plagio y una falsificación producidos por ayudantes de la Ucrania rusa zarista para promover sentimientos antijudíos durante la época de los pogroms, o sea, de los ataques violentos por parte de poblaciones no judías contra los judíos en el Imperio Ruso y en otros países. En particular, la intención era influir en el zar Nicolás II contra cualquier intento de modernización e industrialización de Rusia, identificando a tales políticas como inspiradas por los judíos. Muchos autores sostienen que fue Matvei Golovinsky, un agente de Rachkovsky, quien en París, a principios de la década de 1900, redactó la primera edición de los protocolos. Fíjese cuánta gente se atribuye
la autoría y el origen. Su padre, Vasily Golovinsky, era un amigo de Fedor Dostoyevsky. Sin embargo, en un estudio de los protocolos de los sabios de Sion, el académico italiano Cesare de Michelis describe que la hipótesis de la autoría de Golovinsky estaba basada en declaraciones de la princesa Catherine Radziwiłł, quien era conocida por ser una fuente no fiable. Ella afirmó haber visto el manuscrito de los protocolos escrito por Golovinsky, Rachkovsky y Manusevich en 1905. Pero en 1905 Golovinsky y Rachkovsky ya habían abandonado París y se habían trasladado a San Petersburgo. Sin embargo, en su libro de 2001, The Question of the Authorship of the Protocols of the Elders of Sion, un erudito ucraniano, Vadim Skuratovsky, proporciona pruebas de que Charles Joly, un hijo de Maurice Joly, visitó San Petersburgo en 1902 y de que él y Golovinsky trabajaron juntos en Le Figaro en París. Skuratovsky también rastrea las influencias de la prosa de Dostoyevsky, en particular del Gran Inquisidor y de los Poseídos, sobre los escritos de Golovinsky, incluidos los protocolos. Fíjense hasta dónde se metieron, hasta la prosa, para ver si no era de Dostoyevsky. Pero bueno, también se dijo que los presuntos falsificadores en el círculo de Rachkovsky habían hecho uso de una versión más temprana de los protocolos descubierta por Gerard Encausse, alias Papus, el principal defensor del sinarquismo. Este sinarquismo, valga hacer un paréntesis, es un movimiento político, social y cultural que quiere una sociedad con armonía, con equilibrio, con una autoridad legítima emanada de la libre actividad democrática del pueblo y que marque el inicio de una nueva historia. Eso es el sinarquismo. Entonces, este Papus, era el gran maestro de la logia de Memphis Mizraim. Papius había informado sobre una conspiración de parte de uno de sus protegidos, el místico Maître Philippe, y sus partidarios contra el zar Nicolás II de Rusia. Papus compartió una serie de protocolos de las reuniones de las logias masónicas secretas que habían jurado destruir a la familia imperial rusa. Sus ataques estaban dirigidos contra importantes figuras del gobierno ruso, específicamente Rachkovsky y su patrocinador, el conde Sergei White, ministro de Hacienda de Rusia y primo de la Blavatsky, así como un cercano aliado del príncipe Ukhtomsky. Blavatsky también se relacionó estrechamente con otro agente de Rachkovsky, Juliana Glinka, a quien muy a menudo se le ha atribuido el papel de haber conseguido la copia más temprana de los protocolos. Glinka era la nieta de un coronel cuyas afiliaciones masónicas habían conducido a su detención por su participación en el complot de los decembristas, inspirado por los carbonarios en 1825 contra el zar Nicolás I. El padre de Juliana, Dmitri Fedorovich Glinka, llegó a ser un general y entró en el servicio diplomático, y por consiguiente ella pasó un tiempo en Portugal y Brasil, donde se relacionó con el candomblé, una versión brasileña de la santería caribeña. Gracias a sus conexiones familiares, Juliana consiguió un puesto como dama de honor de la zarina María Alexandrovna, la emperatriz consorte de Alejandro II de Rusia. Juliana pasó la mayor parte de su tiempo en París, donde asistió a sesiones de espiritismo y se asoció con los discípulos de Eliphas Levi. Por medio de su tío, el general Orsheyevsky, ella se involucró con Rachkovsky. Ella también más tarde se unió a la Sociedad Teosófica y se convirtió en una compañía personal de Madame Blavatsky. Según Bolton y Marsden,
este periodista del Times de Londres, en 1844 Juliana Glinka contrató a Joseph Scott Zafiro, un miembro de la logia Mizraim de Joly, para obtener información sensible, comprándole una copia de los protocolos, la que Glinka posteriormente dio a un amigo que los entregó a Nilus. Fíjese qué tan viejos serían, porque hablan de 1844 y la primera publicación que se hizo fue en 1905. Sí. O sea, que son más de 60 años, ¿no? 61 más de 60 años. Bien. Así, el secuaz de Nilus, George Butmy de Katzman, afirmó: los protocolos ya mencionados fueron tomados de las actas de la logia masónica del rito egipcio Mizraim, en el cual entran sobre todo los judíos. Los protocolos fueron primeramente mencionados en la prensa rusa en abril de 1902 por el periódico de San Petersburgo Novoy Zhenya. Finalmente, la diseminación de los protocolos es parte de una estrategia atrevida y engañosa que ha sido mencionada como la revelación del método. La estrategia sigue siendo empleada por los sionistas modernos, como lo ha explicado Abraham Foxman, líder de la Liga Antidifamación, ADL, originalmente fundada por la Binay Birrit, esa sociedad secreta que tanto hemos estado hablando. La función de la ADL, o sea, la Liga Antidifamación, como lo ha demostrado Yoav Shamir en True Stories, o sea, historias verdaderas, un documental de 1910, es en gran parte nutrir la impresión de una duradera amenaza mundial de parte del antijudaísmo. O sea, hay muchísima gente a favor de los judíos, pero muchísima más, yo creo, en contra de esos judíos. Hoy, el mito de una conspiración judía es usado para muchos propósitos, principalmente para manipular a aquellos lo bastante astutos para que reconozcan que los judíos no son como ellos parecen, y parece conducirlos en una dirección diferente y más apropiada, a menudo conduciendo a esos mismos disidentes a apoyar inconscientemente los mismos proyectos de los Illuminati a los que ellos creen que están en oposición. Con respecto al problema de la autenticidad, el resultado del proceso de Berna ha sido pues negativo. Los acusadores no han logrado demostrar que los protocolos sean falsos. Bien, y hasta aquí, pues, de acuerdo con lo que hemos estado viendo, el estudio académico efectuado por Norman Cohn nos conduce a decir, lo único que nos conduce a decir más bien es que gran parte de los protocolos de Sion se corresponden con los textos originales del libro de Maurice Joly, denominado Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. O sea que bien pudiera ser un plagio. Sí. Bien, hasta aquí es lo único que se puede decir. Vamos a ver algunos elementos. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor, Chris? Vamos a ver ahora algo relacionado. Si por el lado de la autenticidad de los protocolos no hemos llegado a conclusiones claras, y a través de 3 diferentes personas en diferentes años, vamos entonces a ver la parte de la veracidad del documento, ¿sí? Entonces, los protocolos contienen el plan de una guerra oculta que tiene por objeto, ante todo, la destrucción completa de todo lo que en los pueblos no hebreos es tradición, casta, aristocracia, jerarquía, como asimismo de todo valor ético, religioso y sobrenatural. Es importante poner de relieve que los protocolos reconocen la absoluta falsedad de ideologías
como el liberalismo, es decir, ellos están en contra del liberalismo, del individualismo, del igualitarismo, libre pensamiento, iluminismo antirreligioso, con todos sus derivados y anexos, que conducen hasta la rebelión de las masas y al mismo comunismo. Se las habría creado y propagado únicamente como instrumentos de destrucción. Sí, nótese todo esto que hemos estado hablando: liberalismo, individualismo, igualitarismo, libre pensamiento, iluminismo antirreligioso, todo eso, hasta incluso el comunismo, se ha propagado y se ha creado únicamente como instrumento de destrucción. Bien, ¿cómo podríamos llegar a establecer que algo es veraz o no lo es? Bien, a esta persona, Norman Cohn, se le ocurrió hacer o determinar la veracidad de estos protocolos en base a la confrontación de la esencia de los protocolos y de la esencia de la ley hebraica. Entonces, vamos a entrar primero a ver la esencia de estos protocolos. Una acción propiamente cultural: dominar los principales centros de la enseñanza oficial, controlar la opinión pública mediante el monopolio de la gran prensa, difundir en los países vigentes una literatura desequilibrada y equívoca. Eso lo dice el protocolo número 14. Es decir, ocasionar un derrotismo ético como complemento del derrotismo social, que se acrecentará mediante un ataque contra los valores religiosos y sus representantes, que no ha de llevarse a efecto de frente y abiertamente, sino fomentando la crítica, la desconfianza, el descrédito con respecto al clero. Eso lo señala el protocolo 6 y el protocolo 4. Bien, se indica la economización de la vida como uno de los medios destructores más importantes. De aquí la necesidad de contar con una falange de economistas, instrumentos conscientes o inconscientes de los jefes disimulados. Una vez destruidos los valores espirituales que fueron la base de la antigua autoridad, reemplazándolos con cálculos matemáticos y necesidades materiales, debe empujarse a los pueblos hacia una lucha universal en que creerán perseguir la satisfacción de sus intereses y no se percatarán del enemigo común, que son ellos. Eso lo dice el protocolo 4. Finalmente, alentar las ideas ajenas y en lugar de atacarlas, utilizarlas para la realización del plan final, por lo que se reconoce la oportunidad de defender los puntos de vista más diversos, desde el aristocrático o dictatorial hasta el anárquico o socialista, siempre que sus efectos converjan en el sentido del fin único. Eso lo dice el protocolo 5 y el protocolo 12. Asimismo, se considera la necesidad de destruir la vida familiar y se pone de relieve su influencia espiritualmente educadora. Eso se encuentra dicho en el protocolo 10. La necesidad de embrutecer a las masas con deportes y distracciones de todo género y de fomentar el lado pasional e irracional de las mismas para quitarles toda facultad de discriminación. Eso está plasmado en el protocolo número 13. Esa es la primera fase de la guerra oculta y su objetivo es la creación de un enorme proletariado. Es la reducción de los pueblos a un amasijo de seres sin tradición y sin fuerza interior, después de lo cual se proyecta una acción ulterior basada en la potencia del oro. Los jefes ocultos controlarán el oro del mundo y por su medio al conjunto de pueblos desarraigados con sus dirigentes aparentes y más o menos demagógicos. Recordemos que la demagogia conduce a la anarquía. En la cúspide estará el rey de Israel y la antigua promesa del regnum del pueblo elegido se realizará. Porque, comentario, ellos piensan y ellos dicen que ellos son el pueblo elegido, son al que le corresponde gobernar a nivel mundial, a nivel planetario.
Bien, continúo con la esencia de los protocolos. La importancia de los protocolos consiste en todo caso en que ocasionan esa sospecha, en que hacen presentir que la historia tiene una tercera dimensión, que tiene una inteligencia, puede ocultarse, más bien, que una inteligencia puede ocultarse tras los acontecimientos y los dirigentes aparentes, y que muchas presuntas causas no son sino efectos de una acción subterránea. Comentario dicho de otra manera, ellos manejan a su libre antojo, o sea, manipulan y falsifican la historia. Continúo con la esencia de los protocolos. Nada es más significativo que el siguiente pasaje de los protocolos. Eso está dado en el protocolo número 15. Y dice así: siendo de mentalidad puramente animal, los no hebreos son incapaces de prever las consecuencias a que puede conducir una causa presentada bajo una luz dada. Y es precisamente en esta diferencia de mentalidad existente entre nosotros y los no hebreos donde podemos reconocer fácilmente que somos los elegidos de Dios y comprobar nuestra naturaleza sobrehumana en comparación con la mentalidad instintiva y animal de los no hebreos. Estos solo ven los hechos, pero no los prevén, y son incapaces de inventar cosa alguna, a no ser material. Y se agrega, esto está dicho también en el protocolo 15, se agrega: por lo que se refiere a nuestra política secreta, todas las naciones se hallan en el estado infantil, y así también sus gobiernos. Ahora, el hecho de que la historia en los últimos tiempos presente las fases de una obra sistemática y progresiva de destrucción espiritual, política y cultural no es mera casualidad, y a este respecto los protocolos nos ofrecen por lo menos eso que un sabio llamaría una hipótesis de trabajo, es decir, una idea base cuya verdad se reconfirma a través de su capacidad de organizar en una investigación inductiva un conjunto de hechos aparentemente esparcidos y espontáneos, haciendo resaltar su lógica y su dirección única. El hecho es que el contenido de los protocolos en su primera parte, referente a las fases y vías de la destrucción, corresponde de manera impresionante a lo que se ha verificado o se viene verificando en la historia de los últimos tiempos. Casi como si los jefes de los distintos gobiernos, los dirigentes aparentes de los distintos movimientos y todos aquellos que durante el último siglo han hecho la historia, no hubiesen sido sino ejecutores inconscientes de otras tantas partes de un plan establecido, preanunciado desde hacía mucho tiempo, así sea por ese texto como por otros, a los que ya se ha hecho alusión. La historia misma ofrece, pues, una prueba de la veracidad de los protocolos, y tal que contra ella todas las acusaciones de los adversarios resultan impotentes, y toda dificultad en creer y en plantearse el problema por parte de los espíritus positivos indica superficialidad y, más aún, irresponsabilidad, falta de objetividad y mucha prevención. Consideraciones ulteriores acerca de la prueba de veracidad de los protocolos, no solamente como sigillum veri, o sea, sello o signo de la verdad, sino también como documento de una acción específicamente hebrea, en rigor, aún admitiendo una causalidad superior como fondo de la subversión occidental, queda por demostrar que precisamente el hebreo sea el único y verdadero responsable. En otras palabras, aún admitiendo la posible existencia de los sabios, se trata de ver si ellos son precisamente sabios de Sión, tanto como para alejar la sospecha de una tendenciosa interpretación que busque una justificación para inculpar al hebreo toda su versión y por lo tanto para justificar una campaña antijudía extremista.
Aquí es donde interviene otra prueba decisiva de la veracidad de los protocolos como documento hebraico. Pues deducir de esa ley todas sus consecuencias lógicas en términos de un plan de acción significa exactamente llegar más o menos a cuánto se encuentra de esencial en los protocolos. Dicho de otra manera, si se ve que los protocolos concuerdan, coinciden en gran parte de lo que es la esencia de la ley hebraica, simple y sencillamente, esa es una evidencia lógica de que son ciertos. Continúo. Y es esencial en este punto que mientras el hebraísmo internacional empeñó todas sus fuerzas en el sentido de demostrar que los protocolos son falsos, ha evitado siempre y con el mayor cuidado el problema de ver hasta qué punto tal documento, sea falso o verdadero, corresponde al espíritu hebraico. Y este es precisamente el problema que ahora entendemos considerar. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor? Entonces, dicho lo anterior, vamos a ver la esencia de la ley hebraica. Bien, la ley hebraica nos dice que es la distinción radical entre el hebreo y el no hebreo, más o menos en iguales términos que entre hombre y bruto, entre elegidos y esclavos. Es la promesa de que el reinado universal de Israel tarde o temprano llegará y de que todos los pueblos han de yacer bajo el cetro de Judá. Es el deber para el hebreo de no reconocer en ninguna ley que no sea la suya nada más que la violencia e injusticia y acusar un tormento, una indignidad, donde quiera que el dominio que él tiene no sea el absoluto dominio. Es la declaración de una doble moral que restringe la solidaridad a la raza hebraica, mientras ratifica toda mentira, todo engaño, toda traición en las relaciones entre hebreos y no hebreos, considerando a los segundos como una especie de seres al margen de la ley. Es finalmente la santificación del oro y del interés como instrumentos de la potencia del hebreo, solamente al cual, por promesa divina, pertenece toda la riqueza de la tierra y que ha de devorar todo el pueblo que el Señor le dé. Bien, en el Talmud, esta es, hago un paréntesis, en el Talmud, paréntesis, esta es la obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre los siglos III y V por eruditos hebreos de Babilonia. Eso es lo que es el Talmud. Entonces, continuando, en el Talmud se llega a decir al mejor entre los no hebreos, o sea, los goyim, mátalo. Imagínense. La convergencia teórica entre la esencia de los protocolos y la del hebraísmo es indiscutible. Y se llega a la consecuencia de que aun cuando los protocolos hubieran sido inventados, su autor había escrito que lo que los hebreos fieles a sus tradiciones y a la voluntad profunda de Israel pensarían y escribirían. El mismo Theodor Herzl, fundador del sionismo, ha reconocido que los judíos, por un lado, constituyeron el cuerpo de los oficiales de todos los movimientos revolucionarios y por otro lado, empuñaron el terrible poder del oro. Este párrafo ya lo habíamos visto cuando les leí lo de las revoluciones de 1848. En los protocolos, específicamente en el número 5, hay una alusión realmente significativa. Y dice así: se reconoce que solamente el dominador que base su autoridad en un derecho divino podrá aspirar realmente al imperio universal. Y poco después se agrega: solo en el caso de que en el campo enemigo aparezca
hiciera algo semejante, habría alguien en condiciones de luchar con los sabios ancianos. La conclusión de la polémica que entre tanto se ha venido manifestando sobre este punto es la siguiente. Aún suponiendo que los protocolos no sean auténticos en el sentido más restringido, pueden considerarse como si lo fueran, y ello por dos razones capitales y decisivas. Los hechos, la historia, demuestran su veracidad. Y segundo, responden indiscutiblemente a las ideas fundamentales del hebraísmo tradicional y moderno. Bien, de aquí entonces podemos decir, ya una vez que hemos analizado a estas tres personas, lo que dicen alrededor de la autenticidad de los protocolos, es que finalmente, si no se llega a establecer si son o no auténticos, si son o no un plagio, y Kohn demuestra que es un plagio de un libro de Maurice Joly, entonces ellos se van por la parte de la veracidad, y en la veracidad lo que hace este señor Kohn es confrontar la esencia de los protocolos con la esencia de la ley hebraica para encontrar un parangón, para encontrar una congruencia entre ambos, y entonces decir que ellos son decisivos, estos hechos son decisivos, este análisis es decisivo para decir que los protocolos son auténticos y son hechos entonces por judíos masónicos, ya que demuestran su veracidad y responden indiscutiblemente a las ideas fundamentales del hebraísmo tradicional y moderno. Eso es lo que finalmente se llega a establecer sobre la autenticidad y la veracidad de estos protocolos, de este documento, que tan en boga a últimas fechas ha estado en el mundo entero. Recordando que este data al menos, en su manera escrita, su forma escrita, publicada, dada a conocer a la gente, el año de 1905 en Rusia. ¿Perdón? Bueno, entonces estábamos viendo esta relación, y entonces pues no hay grandes elementos que puedan definitivamente señalar que son falsos estos protocolos. Simple y llanamente lo que encuentra este señor Norman Cohn es la tremenda similitud que existe en las 2/5 partes de los 25 capítulos que componen el diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, y los 24 protocolos de los sabios de Sion. Ok, eso es lo que finalmente nos quedaría, y podríamos decir entonces, de acuerdo con esta información que acabamos de analizar, es que tenemos simple y llanamente que aceptar que son verídicos estos protocolos de los sabios de Sion, y que por lo tanto fueron emitidos como un plan a largo plazo para para formar, digamos, una dictadura a nivel mundial, cuyo mandato se encontraría por el rey de los judíos, el que manejaría al final todo este fin mundial. Bien, no sé, creo que ya tenemos algunos problemitas. Bueno, entonces vamos a ver términos o frases relevantes en los protocolos. Debo decirles lo siguiente: ya le pasé a nuestro productor un archivo donde contiene estos términos o frases relevantes, y son búsqueda saqué entre esos protocolos las diferentes palabras, por ejemplo, gobierno y política, derecho, libertad, educación, comercio, industria, el oro, religión, política, etcétera.
Entonces, fui buscando la palabra y seleccionando y entresacando de todos esos protocolos las diferentes definiciones o frases relacionadas con la determinada palabra, ¿sí? Y así obtuve 10 páginas que forman el archivo que van a encontrar ustedes, que pueden bajar al final del programa. Se va a subir como un link a YouTube. Se va a subir en YouTube al final del programa como un link para poder accesarlo. Y ahí son, como les menciono, 10 páginas. Yo en este momento simplemente voy a señalar algunos puntos que me parecieron relevantes. Entonces, términos o frases relevantes en los protocolos. Gobierno y política. Aparecieron 148 y 50 menciones respectivamente. Gobierno y política. Bien. Las frases que encontré. En el protocolo 1 hay que esperar mejores resultados cuando se gobierna a los hombres por medio de la violencia y el terror que cuando se trata de gobernarles por medio de las discusiones académicas. La violencia debe ser un principio. La hipocresía y la astucia una regla para los gobernantes que no quieren dejar caer su corona en las manos de una fuerza nueva. Este mal es el medio único de llegar al fin, el bien. En el protocolo 5 señala: el problema capital de nuestro gobierno está en debilitar el espíritu público por la crítica, en hacerle perder la costumbre de pensar, pues la reflexión da origen muchas veces a la oposición, en distraer las actividades de los espíritus con banales escaramuzas y torneos de oratoria. Y aquí en este capítulo 5 dan dos secretos. El primer secreto es: para adueñarse de la opinión pública es necesario tenerla siempre suspensa y vacilante, expresando por todos lados y por largo tiempo tantas opiniones contradictorias que los gentiles acaben por perderse en este laberinto de ideas y por persuadirse que es mejor para ellos no tener opinión ninguna en política. El segundo secreto consiste en: es necesario también para gobernar con éxito, consiste en multiplicar de tal manera los defectos del pueblo, las malas costumbres, las pasiones, los reglamentos de la vida común, que no haya nadie capaz de desenmarañar este caso, y que los hombres acaben por no entenderse entre sí. Esta táctica nos dará también por resultado sembrar la discordia en todas partes y desgregar todas las fuerzas colectivas que no hayan querido sometérsenos. En el protocolo 9 señalan: nuestro supergobierno se halla en las condiciones extralegales que se ha convenido en llamar con una palabra demasiado enérgica: dictadura. En el protocolo 10, una vez dado nuestro golpe de estado, diremos a los pueblos: todo iba horriblemente mal. Todos hemos tenido que sufrir por una causa o por otra. Esto era ya insoportable. En el protocolo 17, cuidar al rey de una manera manifiesta y visible sería reconocer la debilidad de la organización del gobierno. Nuestro rey, cuando se encuentre en medio de sus súbditos, estará siempre rodeado de una multitud de hombres y mujeres que parecerán curiosos, que ocupan las primeras filas cerca de él por mera casualidad, y que detendrán las filas de los demás como para evitar el desorden. Bien, toquemos la parte de la francmasonería. La francmasonería, encontré que hay 32 menciones en estos protocolos, y de ahí entresaqué las siguientes. En el protocolo 3, nosotros debemos aparecer como libertadores del obrero, de ese yugo que lo oprime, proponiéndole que se alisten las filas de ese ejército de socialistas, anarquistas y comunistas, que siempre mantenemos en pie con el pretexto de solidaridad
entre los miembros de nuestra francmasonería social. En el protocolo 11, en relación a la francmasonería, señala: Dios nos ha dado a nosotros, su pueblo elegido, la dispersión, y en esta debilidad de nuestra raza radica nuestra fuerza, que hoy nos conduce al solio de un reino universal. En el protocolo 15, en relación a francmasonería, señala: mientras llega el tiempo de nuestra dominación, crearemos y multiplicaremos las logias masónicas en todos los países del mundo. Atraeremos a ellas a todos los que son y pueden ser agentes aptos. Estas logias formarán nuestro principal centro de enseñanzas y el mejor medio de nuestra influencia y difusión de nuestras actividades. Concentraremos todas esas logias en un gobierno solamente conocido por nuestros sabios. En su composición caben como elementos todas las clases sociales. Los que ingresan en las sociedades secretas de ordinario son los ambiciosos, los aventureros y en general hombres ligeros en su mayor parte, con los cuales no tendremos dificultad para ponernos de acuerdo para la realización de nuestros proyectos. Y finalmente, en ese mismo protocolo 15 se señala, en relación a la francmasonería: a pesar de que los gentiles predicamos el liberalismo a nuestro pueblo y a nuestros agentes, los tenemos bajo una obediencia absoluta. En relación al tema libertad, encontré que hay 55 menciones en esos protocolos. Y entresaqué lo siguiente: la libertad política es una idea, no un hecho, o sea, no existe. Y la idea de libertad es irrealizable, porque nadie hay que sepa usar de ella y en su justa medida. Eso es lo que se encuentra en relación a la libertad en el primer protocolo. En el tercer protocolo señala: la palabra libertad conduce a las sociedades humanas a la lucha constante contra toda fuerza, contra todo poder, aunque sea el de Dios y el de la naturaleza. En relación a la palabra derecho, encontré en los protocolos 73 menciones, y de entre ellas entresaqué las siguientes. En el protocolo 1, según la ley natural, el derecho radica en la fuerza. La palabra derecho es un concepto abstracto, al que nada corresponde en el orden real y con nada se justifica. Esta palabra simplemente significa: dame esto que yo quiero, para probar que yo soy más fuerte que tú. Entonces, ¿dónde empieza y dónde acaba el derecho? En el protocolo tercero encontramos: los derechos que hemos consignado en las constituciones son ficticios para las masas, no son reales. Todos estos llamados derechos del pueblo no pueden existir sino en la imaginación, pero nunca en la realidad. El hambre dará al capital más derechos sobre el obrero que los que jamás otorgaron a la aristocracia la ley y el poder de los monarcas. Mediante la miseria, el odio y la envidia que ella produce, manejaremos y utilizaremos sus manos para aplastar a los que se oponen a nuestros designios. Eso es lo que se habla en relación a derecho. Y reitero, entresaqué los puntos que a mí me parecieron más importantes. En relación a la prensa, encontré 34 menciones en esos protocolos. En el protocolo séptimo, la opinión pública nos ayudará. Esta opinión pública, que es la gran potencia, la prensa, secretamente ha venido también a caer en nuestras manos. En el protocolo 11 señala: pretendo hablar de la libertad de la prensa, del derecho de asociación, de la libertad de conciencia, del principio electivo y de otras muchas cosas que deberán desaparecer del repertorio humano, o al menos alterarse radicalmente tan luego como la nueva Constitución se haya promulgado. En el protocolo 12, en relación a la prensa, encontré lo siguiente: si hay personas que intenten escribir contra nosotros,
no se encontrará quien quiera imprimir sus obras. Los órganos de carácter oficial estarán en primera línea. Vigilarán siempre nuestros intereses y esta razón hace que su influencia sea casi nula. En la segunda fila estarán los oficiosos, cuyo papel será atraer a los indiferentes y a los tibios. En tercera fila colocaremos a nuestra pretendida oposición. En el protocolo 13, en relación a la prensa, señala: publicaremos entonces en todas las ocasiones artículos en los que haremos comparación de nuestro benéfico gobierno con los del pasado. Publicaremos entonces en todas las ocasiones artículos en los que haremos comparación de nuestro benéfico gobierno con los del pasado. En los pueblos que se tienen por adelantados, crearemos una literatura obscena, lúbrica y abominable. En el protocolo 17, en general, nuestra prensa contemporánea revelará los negocios de Estado, las religiones, la inaptitud de los gentiles, todo ello en términos los más indecentes para inflamarlos de todas maneras, como exclusivamente sabe hacerlo el genio de nuestra raza. En el campo o en el tema de la educación encontré 17 menciones en los protocolos. En el protocolo tercero extraje: lo que nosotros haremos al advenimiento de nuestro reinado es enseñar en las escuelas primarias la única ciencia verdadera y la primera de todas, la ciencia del orden social, de la vida humana, de la existencia de las sociedades, que exige imperiosamente la división del trabajo y por consecuencia la distinción de los hombres en clases y condiciones. En el protocolo 16, con el fin de destruir todas las fuerzas colectivas excepto las nuestras, suprimiremos las universidades, primera etapa del colectivismo, y fundaremos otras con un espíritu nuevo. Sus jefes y profesores serán preparados secretamente en su labor por programas de acción secretos y minuciosos, sin poder apartarse de ellos en ningún punto. Serán nombrados con especial prudencia y en todo dependerán del gobierno. Excluiremos de la enseñanza el derecho cívico, así como todo lo demás que tenga relación con las cuestiones políticas. Creo que en México, comentario aparte, creo que en México ya no se da el civismo. Nosotros lo llevábamos antiguamente en la escuela primaria. Sí, tiene como y en la 30 escuela años. secundaria también llevábamos una materia que se llamaba civismo y ya lo eliminaron. Bien, continuando en ese mismo protocolo 16, cada clase social debe ser educada dentro de los límites precisos, de conformidad con el destino y el trabajo que le son propios. Imagínense que alguien de nosotros cayéramos ahí, que fuéramos, no sé, carpinteros, el mejor de las suertes, albañiles o plomeros o qué sé yo. Nunca saldríamos de ahí. Sí. Y entonces, porque nos darían simple y llanamente una educación dentro de esos límites precisos. Entonces, está de la cachetada. Bien, el sistema de represión del pensamiento ya está en vigor en el método llamado enseñanza por medio de la imagen, que debe transformar a los gentiles en animales dóciles, que no piensen, que necesiten la representación por las imágenes para comprenderlas. Viendo las palabras religión, política y oro, encontré respectivamente 8, 50 y 31 menciones en los protocolos. En el protocolo 4, saqué lo siguiente: con esa fe, el pueblo se dejará gobernar bajo la tutela de sus pastores individuales y caminaría sumiso y tranquilo bajo la mano de su párroco, resignado con la distribución que Dios ha hecho de los bienes de la tierra. He aquí porque es necesario que nosotros arruinemos la fe y arranquemos de los espíritus gentiles el principio mismo de la divinidad, sustituyéndolo por los cálculos y las necesidades materiales. Así pues, para que los espíritus gentiles no tengan tiempo para pensar y reflexionar, es necesario distraerlos por medio de la industria y del
comercio. De esta suerte, todos los pueblos buscarán su provecho material y luchando cada uno por sus propias ventajas. No darán ninguna importancia al enemigo común. Pero para que la libertad pueda de esa manera disolver y destruir completamente las sociedades cristianas, se necesita hacer de la especulación la base de la industria, de tal manera que toda la riqueza que la industria extraiga de la tierra no quede en manos de los industriales, que se emplee en especulaciones, es decir, venga a parar a nuestras cajas. La lucha encarnizada por la supremacía, los choques de la vida económica, crearán, mejor dicho, han creado ya sociedades sin ideales, frías y carentes de sentimientos. Estas sociedades sentirán repugnancia por la política y elevada y por la religión. Su único culto, su única guía será el cálculo, o lo que es lo mismo, el oro, al que se le tributará una verdadera adoración por razón de los bienes materiales que proporciona. Entonces, las clases humildes de los gentiles nos seguirán en nuestra lucha contra las clases elevadas y pensantes que están en el poder y son nuestros competidores, y nos seguirán, no ya para hacer el bien, ni aun siquiera por adquirir riquezas, y aquí quiero que escuchen bien, nos seguirán no ya para hacer el bien, ni aun siquiera por adquirir riquezas, sino solamente para satisfacer su odio a los privilegiados. Me suena mucho a la situación que estamos viviendo. En el protocolo 5, el capital para tener la libertad de acción necesita obtener el monopolio de la industria y del comercio. En el protocolo 14, al advenimiento de nuestro reinado no reconoceremos la existencia de ninguna religión fuera de la nuestra, de nuestro Dios único, con el que nuestros destinos están ligados íntimamente, porque somos el pueblo escogido, por el cual este mismo destino está unido a los de todo el mundo. En el protocolo 17 se señala: el rey de los judíos será el verdadero papa del universo, el patriarca de la Iglesia internacional. Pero mientras no hayamos educado a la juventud en las nuevas creencias de transición y después en las nuestras, no tocaremos de una manera manifiesta a las iglesias cristianas existentes, pero lucharemos contra ellas por medio de la crítica, provocando las disensiones, las diferencias. En el protocolo 24 dice: en nuestros días el poder del oro ha reemplazado al poder de los gobiernos liberales. Hubo un tiempo en que la fe gobernaba. Y finalmente, las palabras comercio, industria y especulación las encontré respectivamente 7, 29 y 7 menciones. En el protocolo 6 nos dice: la especulación cuyo papel es servir de contrapeso a la industria. Sin la especulación, la industria aumentaría los capitales particulares, mejoraría la agricultura, librando las tierras de los gravámenes asignados por los préstamos de los bancos hipotecarios de crédito territorial. Es necesario que la industria prive a la tierra del fruto, tanto del capital como del trabajo, y que ponga en nuestras manos para la especulación todo el oro del mundo, obligados en fuerza de estas combinaciones a quedar relegados a las filas del proletariado. Todos los gentiles se inclinarán ante nosotros para tener como único derecho el de existir. Para arruinar la industria de los gentiles daremos un gran impulso a la especulación y al gusto por el lujo, ese lujo que todo lo devora. Haremos subir los salarios, pero de tal manera que esta alza no reporte ningún provecho a los obreros, porque al mismo tiempo habremos provocado el encarecimiento de todos los artículos de primera necesidad, haciendo creer que ese encarecimiento es debido a la decadencia y postración de la agricultura y a la misma elevación de los jornales, y minaremos, además, profundamente las fuentes de producción, habituando al obrero a la anarquía y a la embriaguez,
y tomaremos también todas las medidas posibles para quitar la tierra de las manos de los gentiles inteligentes. Para impedir que esta situación sea conocida antes de tiempo bajo su verdadero aspecto, disfrazaremos nuestros verdaderos designios con el aparente deseo de servir y ser útiles a los obreros y de propagar los grandes principios económicos que enseñamos en los tiempos actuales. Finalmente, en el protocolo 23 señala, para que los pueblos se acostumbren, fíjese, nótenlo por favor, para que los pueblos se acostumbren a la obediencia, es necesario que se acostumbren a la modestia y disminuir por consiguiente los objetos de lujo, disminuyendo su producción. Bien, eso es el material que les traía o que les tenía yo preparado exclusivamente para ver este tema de los protocolos de los sabios sesión en su segunda parte. No sé si haya alguna sugerencia, pregunta, queja, qué sé yo. Sí. A ver, Cris. ¿La vemos, Cris? Sí. Bueno, ok, pues mi estimado RC Metanoia, como te decía anteriormente, a través de esos análisis de los dos programas que hemos visto, analizamos a tres diferentes eruditos, expertos, gente que se ha interesado en revisar la autenticidad de estos protocolos. Y lo que encontraron a través de un juicio de Berna, a través de un análisis o un estudio académico, y a través de una comparación entre los libros Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ese es uno que tiene 25 capítulos, y el otro son los protocolos de los sabios de Sion, que tiene 24 protocolos. En 2/5 partes de estos protocolos se asemejan, se parecen a los textos, a la paráfrasis que está inmersa en el libro de Maurice Joly, que te acabo de mencionar. ¿Sí? Es lo único que podemos señalar. Pero aquí nos dice, no importa si esto es un plagio o no es un plagio. Veamos si por el lado de la autenticidad no podemos llegar a alguna conclusión cierta. Entonces vayámonos al campo de la veracidad, y entonces en el campo de la veracidad lo que hicieron fue comparar la esencia de los protocolos con la esencia de la ley hebraica, y pues digamos apoyados en la historia se ha encontrado que entonces la esencia de los protocolos es muy similar a la esencia de la ley hebraica, y por lo tanto se puede concluir, de acuerdo con ese estudio académico de Norman Cohn, que los protocolos son veraces, sin importar si sean o no auténticos, pero sí son veraces, y por lo tanto entonces podemos atribuírselos a judíos masónicos que están interesados en crear una dictadura mundial gobernada por el rey de los judíos. Esa es la primera parte que nos decía Cristian. ¿Qué otra parte nos decía? Bueno, ok, y ya lo contesté. Entonces se ha visto a través de la historia todo lo que se ha estado haciendo por los diferentes gobiernos. No olvidemos que muchísimos gobiernos, o muchos gobernantes de los gobiernos mundiales son
pertenecientes a alguna logia masónica y pues por lo tanto están imbuidos de todos estos elementos. Nuestro actual presidente y los anteriores presidentes habían sido masones, entonces ellos lógicamente están imbuidos de esos tipos de pensamientos, y eso lo reconoce la historia, y lo reconocemos ya muchas cosas que ahorita les acabo de mencionar, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna otra. Pues correctísimo, pues no sé si haya por ahí ningún otro comentario. Habla aquí, por ejemplo, Ernesto Margali, dice, la parte final que comentó el ingeniero sobre el aumento de salarios y aumento de precios y reducción de fuentes de trabajo, así como la obediencia y la modestia, no sé por qué me suenan muy fuertes. Muy fuertes. No sé qué más sigue, pero sí, muy fuerte a ciertas políticas públicas que he visto últimamente. Sí, tienes toda la razón. Esa, digamos, sospecha nos conduce a pensar que, y reitero, si los gobernantes son masones y los masones judíos originalmente están creando esos protocolos, tienen imbuidos definitivamente ese tipo de pensamientos, aun cuando estos no sean judíos, son masones gentiles, pero no son masones judíos. Sin embargo, a esos masones, dependiendo del grado que hayan alcanzado, pues tienen definitivamente esos conocimientos y esa manera de pensar, esa manera de conducirse. Y lo estamos viendo. Aquí, que en México, por ejemplo, se está perpetuando la miseria a través de darle 2.500 o 2.620 pesos a las personas que aparentemente los van a volver inútiles. ¿Por qué? Porque ya no tendrán ninguna otra aspiración y van a formar una clase inútil, una clase muy baja, la clase que va a estar dependiente siempre de la dádiva de un gobierno. Y eso es lo que se está viendo aquí. ¿Sí? Y además van a dejar países en ruina, porque no hay desarrollo, no hay una inversión, no tenemos algún aliciente para el pueblo. ¿Para qué estudio si no voy a encontrar trabajo? ¿Para qué me capacito en determinadas cosas si no las voy a poder ocupar? O sea, estamos viendo entonces que exactamente lo que nos están diciendo estos protocolos de los sabios de Sion, pues se está llevando a cabo en los diferentes gobiernos, no tan solo en México, a nivel mundial, que es lo peor. Bien, pues dicho esto, mis estimados amigos, les daré yo las muchísimas gracias por su atención. Espero que este tema que fue propuesto por uno de nuestros amados oyentes, pues haya quedado más que cubierto. Se hizo el esfuerzo para incluso formar dos programas con material que logramos agenciarnos, que logramos buscar, y entonces pues fue el resultado, ¿sí? Para aquellas gentes que están interesados mucho en la cuestión de la política, pues espero que tengan una iniciación de alguna manera de lo que no se debe hacer, ¿sí? En el ámbito de la política. Pero pues ya sabemos que la política es bastante sucia y es muy acomodaticia. Hoy los vemos en un partido, mañana los vemos en otro, pasado mañana andan en otro y andan ahí como chapulines. En fin, son ideas que cada uno tiene y el pueblo lo permite. Entonces, pues, con eso damos por terminado este programa. Espero que haya sido de su interés y pues ahí queda la posteridad. Muchísimas gracias por su atención y por su compañía, y nos veremos dentro de 8 días con otro interesante tema. Muchísimas gracias por todo.